Dios les bendiga en esta hermosa hora de parte del Señor. Damos gracias a Dios una vez más por este privilegio. Nos encontramos aquí en las instalaciones de la iglesia Casa de Dios, donde pastorea nuestro hermano pastor José Noé Carvajal. La dirección es 4622 Wadsworth Avenue en Los Ángeles, California. Teléfono es 323-233-0040 por si gusta llamar, hacer comentarios, pedir oración. Miré el video y miré que varios hermanos pidieron oración y créame que estamos tomando todo eso en cuenta y en consideración. Como ministros, como siervos del Señor, tenemos que hacer el trabajo que se nos ha encomendado hacer, ya que no tan solo tengo este privilegio de enseñar la palabra de parte de Dios, sino que también sentimos la carga de los diferentes hermanos que necesiten oración. Amén. También les pido muy encarecidamente que oren por su servidor. Una vez más, mi nombre es Simeón Jasso, y para que Dios nos mantenga dentro de su gracia, dentro de su reino, ya que Él nos ha sacado de las tinieblas a la luz, de lo más feo y vergonzoso, a la luz admirable que es la presencia de Dios y el conocimiento de Dios. Amén. Vuelvo a repetir como lo dije la vez pasada. Si tiene su Biblia ahí cerca, vaya, obténgala para que nos pueda seguir en las Escrituras. Y si tiene alguna libreta, papel y un lápiz o una pluma. Y también se recomienda de que use plumones que le llaman en inglés highlighters, para que pueda, en lugar de hacer notas en la Biblia, simplemente subrayar o highlight, como sería en inglés, las palabras que le llamen la atención o que necesita estudiar en la palabra de Dios. Amén. Y como habíamos informado la vez pasada, estamos tomando el libro de Proverbios. Vuelvo a repetir, palabra proverbio es mashal, que también es entendimiento de gobernar. Y como mencioné, es una cuestión de superioridad en asuntos mentales. Amén. Y la palabra mashal en sí es una serie de dichos, símiles, comparaciones, paralelos y semejanzas. Amén. ¿Para qué? Para entender más. Ahora, meditando en esto, sé que son los proverbios del rey Salomón. Sabemos que el rey Salomón fue el hombre que se le dio una sabiduría más allá de cualquier otro hombre. Pero ¿cuál fue el motivo de su sabiduría? Porque cuando ya él fue confirmado como rey, en lugar de pedir expander el reino más grande, de tomar control sobre sus enemigos, de hacer cosas que comúnmente vienen a la mente de dirigentes de un estado, de un país, de un reino, él fue y se humilló y pidió al Señor que le diera inteligencia de cómo cuidar del pueblo de Dios. Y si usted se fija, la palabra nos dice claramente que buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Y es precisamente ese fue el pensamiento del rey Salomón cuando empezó a reinar sobre Israel. Su corazón era primeramente buscar la justicia. Y vamos a estar enfocándonos un poquito sobre ese término, ya que sale más adelante aquí en lo que tenemos en las notas. Pues el verso 2 dice: para entender sabiduría y doctrina, que ya miramos que es la sabiduría, el hokmah, el conocimiento por experiencia, el grado más alto de conocimiento de acuerdo al pensamiento hebreo. Ahora, me parece bien destacar aquí
cuando usted empieza a estudiar el griego que está en el Nuevo Testamento, se va a dar cuenta que no tiene que ver nada con el griego que es lo que le llaman el griego clásico. Es un griego diferente y por consecuencia, ¿por qué es diferente? Porque viene con una mentalidad, una lógica, un modo de pensar de parte de la sabiduría de Dios. Por eso ahí radica la diferencia entre el griego bíblico y el griego clásico. El griego bíblico comúnmente se entiende que es nombrado como el griego koiné, que viene siendo el griego más simple, el griego del vulgo, de la gente de más baja sociedad, por decirlo así, pero no en un punto de vista negativo, sino simplemente que era el lenguaje más plural, más común, que fue el que se usó para escribir el Nuevo Testamento. Ahora, hay varias frases, entendimientos, de que no son conforme al entendimiento griego. ¿Por qué? Por la razón de que está basado al entendimiento del conocimiento de la palabra de Dios que está escrito primeramente en hebreo. Amén. Y por eso es necesario realmente pasar y reafirmar y conocer qué es el significado de las palabras en griego, no tan solo el significado en las palabras comúnmente en español, que es nuestro lenguaje. Y si se da cuenta, aún si usted tiene la habilidad de leer en inglés, como que los conceptos y el entendimiento de las escrituras como que a veces varía un poco, donde puede llevarse a diferentes interpretaciones. Por consecuencia, es de que se recomienda que encuentre ayudas como el Strong Concordance, que lo hacen también en español, para que le ayude a expandir más el conocimiento sobre qué realmente es lo que se refiere la palabra de Dios. Un ejemplo muy claro que se me viene a la mente es cuando habla acerca de Pablo, hablando acerca de los dirigentes de la iglesia. Unas Biblias se pone como obispos, que nosotros diríamos que serían pastores. Dice muy claramente que debe de ser no un neófito, o sea, alguien que no tiene mucho tiempo en el Señor, pero dentro de esos requerimientos dice que debe de ser esposo de una sola mujer. Y de ahí en varios han traducido de que, una sola mujer a la vez. Amén. Sí, a la vez, o una a la vez, en lugar de tener pluralidad de matrimonio. Pero no, en sí en el griego se refiere esposo de la primera y única mujer. En otras palabras, no puede ser una a la vez, o en otras palabras, no puede ser divorciado. Amén. Hay muchos hermanos, diferentes denominaciones, iglesias que toman el otro significado. Trágicamente, eso es lo que refiere en el griego. Amén. Y por eso me gusta más entrar en los conceptos y el conocimiento del lenguaje original, ya que amplía un poco más el conocimiento a la santidad, a la rectitud de lo que Dios requiere de nosotros. Amén. Por eso nos dio el conocimiento de la palabra de Dios. Y por eso también dice que es para entender sabiduría, doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir consejo y prudencia. Prudencia es como se llama, se diría una espiritualidad práctica, ya que no puede usted realmente decir que es un cristiano, un conocedor de la palabra de Dios, y aún así tener procederes, actitudes, modos de ser, modos de actuar que son contrarios a lo que está escrito en la palabra de Dios. Amén. Ahora, también miramos lo que significa doctrina, que doctrina es la palabra musar, que es corrección que resulta
en educación. Amén. Y hacíamos hincapié que el conocimiento no es lo mismo a educación. Alguien puede estar lleno de mucho conocimiento, mas sin embargo ser una persona muy áspera, muy egocéntrica y tratar a todas las demás personas con desdén, sintiéndose que es alguien mayor que los demás. Cuando ya había mencionado que la palabra de Dios nos dice que el que piensa ser alguien, que primero se haga ignorante para que llegue a saber algo. Estoy parafraseando este texto, realmente no lo tengo anotado ni me lo sé completamente de memoria, pero el punto es de que realmente usted puede tener un conocimiento y, como mencionábamos la vez pasada, no es suyo. Es porque Dios le ha permitido obtener ese conocimiento. Mencionábamos que Pablo decía que toda mi competencia viene de Dios. En otras palabras, todo lo que puedo ser, todo lo que soy, le doy gloria a Dios. Inclusive a Dani Barrios, si usted conoce de él, él tiene un canto que también menciona eso, y el canto es "A Dios sea la gloria". Amén. Bueno, continuamos, y también es para conocer razones prudentes. Conocer es la palabra bin, considerar, discernir, entender, ser entendido y saber separar las cosas. Obviamente es para que aprendamos a separar lo bueno de lo malo, ya que miramos que en las palabras de Dios una parte de las profecías que nos ha dado para los últimos tiempos es de que en estos últimos tiempos la gente no va a tener este discernimiento, porque a lo malo le llamarán bueno y a lo bueno le llamarán malo, al punto de que miramos en la sociedad, en el punto de inclusión, se ha estado empujando muy fuertemente de que hay toda clase de diferentes desviaciones mentales conforme al género sexual. Y sí, dije desviaciones. Todavía hace unos 20, 30 años atrás era considerado una anormalidad psicológica. Por consecuencia, era algo malo. Y ahora en el mundo la mayoría de muchas iglesias inclusive lo están considerando, porque han torcido el concepto del amor. Y no es un concepto de amor, sino es un concepto de perversión mental y espiritual. Razones prudentes. Prudencia es inteligencia, entendimiento y cordura. Amén. Eso es del verso 3, para recibir el consejo de prudencia. Recibir es aceptar algo, capturarlo, obtenerlo. Y dan en hebreo literalmente el mismo significado a estar casados. Fíjese bien, cuando usted literalmente se casa, la Biblia claramente dice que ya no es uno de uno mismo, sino que el cuerpo de uno, en mi caso yo como hombre, pertenece a mi esposa, y el cuerpo de mi esposa me pertenece a mí. Por consecuencia hemos recibido uno al otro, hemos entrado en el matrimonio. Amén. Por consecuencia también dice en el Nuevo Testamento que no se niegue la esposa al marido, y el marido cumpla los deberes con su esposa. Y obviamente, si ramificamos un poco más en eso, a la mujer le pide Dios de que honre y respete al marido, y al marido Dios le pide que ame a la esposa. ¿Por qué esas dos diferencias? ¿Por qué? Porque para la mujer le es esencial, es algo de primera importancia sentirse amada todo el tiempo. Por eso el hombre, no tan solo con el trabajo debe demostrar que la quiere, sino también hacer el esfuerzo de entregarle rosas, de decirle palabras bonitas, de cuidarla, de asegurarse de que no cargue cosas pesadas y cosas por el estilo. Así igualmente la mujer no tan solo debe de atender al esposo, sino que también debe de darle un lugar de honor.
Ahora, he visto varios videos donde varias mujeres cristianas, diferentes denominaciones, obviamente porque por eso expresan lo que expresan, de que si el hombre, el esposo, el marido no ama a la mujer como Cristo amó a la iglesia, entonces ellas no están obligadas a obedecer. Pero si usted se mira en la palabra, no hay tal inclusión o tal frase en la palabra. Por consecuencia le están añadiendo. La mujer debe de amar, de respetar al esposo y el esposo amar a la esposa. Ahora, varios ejemplos han puesto donde dicen que, bueno, si el esposo es aquí, si el esposo es allá, no importa. ¿Por qué? Porque en el mismo libro de Corintios dice, tú que sabes, mujer, si con tu actitud casta y respetuosa ganas a tu marido para el Señor. Amén. Que según es cristiano y realmente no sigue el cristianismo, que hace esto y hace el otro, usted siga siendo casta y respetuosa para con su marido, porque la palabra de Dios dice, ¿qué sabes tú si lo ganas para el Señor? Amén. Esa sería la respuesta obvia del punto de vista bíblico para esa exclusión que muchas mujeres del punto de vista liberal, se podría decir, están tratando de introducir dentro de muchas iglesias. Amén. Y por eso es para recibir consejos de prudencia, es ser prudente. Lo más esencial de ser prudente o cómo ser prudente es estar apegados a lo que la palabra de Dios nos enseña y nos empieza a mostrar cómo debemos de llevar adelante nuestras acciones. Son consejos prudentes para un buen vivir, para estar en paz en sí con uno mismo y con la sociedad en general. Amén. Consejo es parte de la palabra recibir, y se me olvidó hacer nota de cómo se pronuncia en hebreo, pero es captar con los sentidos, ya sea imágenes, impresiones o sensaciones externas, en otras palabras. ¿Por qué? Porque no vienen de dentro de usted, sino usted las recibe. Son cosas que no trae en sí mismo dentro de usted. Por eso se tienen que estudiar, por eso se tienen que hacer notas, digerir, comprender, para realmente apropiarse la palabra de Dios y que la palabra de Dios esté dentro de uno. No tan solo dice la misma palabra de Dios en la mente, sino especialmente dentro del corazón. Amén. Ahora, cuando estaba yo haciendo mis notas, hice un poco me salté, en lugar de poner prudencia segundo y instrucción primero, había empezado con prudencia. ¿Y por qué me di cuenta de eso? Porque en el texto en inglés, el punto es de que me había yo equivocado al leer ambos textos, el español y el inglés. Pero después tomé cuenta de eso, entonces la siguiente palabra que sigue es consejo, que el consejo es instrucción, y en la palabra en hebreo es musar. Ahora, lo curioso de que lo que es la instrucción o es el consejo es de que está en hebreo, vuelvo a repetir, porque consejo en sí comúnmente en español sería simplemente lo que se usa como consejería, platicar con alguien y tratar de hacer que entiendan y las razones y discusión en que tú que entiendes y no, pues yo entiendo esto, yo entiendo aquello, y se les aconseja, se les da una recomendación que es lo que deben de hacer. Y por eso es importante, vuelvo y repito, y quizás los acatarre con volver a repetir varias veces diferentes conceptos en estudio de la palabra de Dios, pero en hebreo es la palabra musar.
Y lo que me causó curiosidad es de que si usted lo traduce en español es castigo, corrección, disciplina, instrucción, autoconocimiento y autocontrol. Pero las palabras que fueron usadas en inglés para dar el significado de musar es chastisement, punishment, correction, discipline, instruction in detail, self-control. Y ahí donde encontré yo una gran diferencia, porque ¿qué es un castigo en sí? Un castigo bien puede ser como ahora se ha acostumbrado, simplemente quitarle el Nintendo, el Xbox, el teléfono, la computadora, el laptop y ya se castigó. O mandarlos a que se escondan en su cuarto por el resto del día. You're grounded. No dejarlos salir, you're grounded for a week. Por un mes, por una semana, lo que sea. Más sin embargo, me gustó el entendimiento que se ponía de parte de la traducción en inglés. Y la traducción en inglés, por ejemplo, chastisement es un castigo severo. Amén. Y ahorita me acuerdo de que la Biblia claramente dice que la espalda está para corrección del muchacho, no de recibir. Y ese dato no lo tengo, se lo debo para la siguiente vez. Pero en hebreo claramente da a entender que es la mitad de la espalda. Ahora, ¿qué es la mitad de la espalda? La mitad de la espalda, lo que nosotros conocemos en nuestro punto de vista, como entendemos nuestra biología, es de donde va el cinturón a donde acaba el cuello de la camisa. Para nosotros eso es la espalda. Amén. Y dice que en medio de la espalda. Y si usted recibe algún clase de golpe en medio de la espalda, bien puede usted lastimar la columna vertebral. Pero en el hebreo, cuando dice en medio de la espalda, literalmente significa a la mitad de atrás. ¿Qué significa eso? Que desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies, en la sección de en medio, ahí es donde usted debe de dar o recibir castigo corporal. Y averigüe qué es esa sección intermedia del cuerpo. Las pompis, inclusive se puede decir nalgas, porque en la Biblia se encuentra esa palabra. E inclusive en los doctores, en un juicio de abuso infantil, leyeron este texto y le preguntaron a un doctor cuál era el propósito de las pompis o las nalgas, o como se dice de otra manera, el trasero. Dice el doctor, obviamente para sentarse cómodamente. Unos se sientan más cómodos que otros, pero en fin. Y dice, ¿cuál es el otro propósito? El otro propósito es para recibir castigo, porque es la única área del cuerpo donde se puede decir que tiene una esponja y es lo tierno suficiente para sentir el dolor, sin lastimar el cuerpo. Mas muchos han optado por no usar castigo corporal con los hijos, lo cual es una cosa muy, muy, muy degradante. ¿Por qué? Porque cuando los hijos no se les enseña a recibir castigo, por consecuencia piensan que cualquier acción que ellos hagan está bien. Ahora, no tiene que ser un castigo abusivo, donde usted le saca la sangre al niño. No. Por ejemplo, cuando un niño, un bebé, un toddler que le dicen en inglés, le avienta un manotazo, usted no se quede nomás mirándolo y gritándole, agarre la mano y un manotazo donde él sienta un ardor, pero no a la manera de realmente ponerle un morete. Y verá cómo ese niño deja de aventarle golpes. No es abuso infantil, vuelvo a repetir, sino es, como dice en inglés, chastisement, un castigo severo. En español simplemente sería un castigo. Luego está la otra palabra en inglés que es punishment.
To inflict pain, un deterrent. ¿Qué significa? Dar dolor como manera de corrección, para que el individuo reconozca que no debe de hacer lo que acaba de hacer. Amén. Correction, lo que sería corrección, es rectificar un error. En otras palabras, la instrucción es para decirle a una persona, mira, esto hiciste mal y esto es como lo debes de hacer. Eso se usa todos los días en todos los lugares, especialmente en las áreas de trabajo cuando se empieza un trabajo. Lo están entrenando de cierta máquina o cierto proceso en la fábrica, por decirlo así, o en construcción. Y si usted lo hace mal, si la persona no es muy dada a una corrección noble, le van a gritar y le van a recordar hasta, como decimos en México, hasta el 10 de mayo, porque lo hizo mal y lo tiene que corregir. Ahora, como mexicano puedo decir que somos muy dados a decir, ok, no hay problema, lo corrijo y se acabó. Pero si usted se pone a pensar de un punto de vista, específicamente hablando de áreas de trabajo, cada error que usted haga es falta de ingresos para la compañía, porque al corregir usted está tomando más tiempo para hacer algo que debería de haber hecho correctamente la primera vez. Por consecuencia, errores en cuestión del trabajo son costosos para la compañía. Amén. Luego viene lo que es discipline en inglés, disciplina en español, y tiene más o menos el mismo significado, es entrenar para obedecer. Es lo que se debe de hacer. Amén. Y eso es una instrucción. También es corregir la desobediencia. Y trágicamente en la cultura moderna, ahora se ha dado mucho el estilo de que no se corrigen a los jóvenes. Inclusive, me acuerdo un par de ocasiones donde he escuchado a nuestro pastor Noé Carvajal, donde él ha corregido ministros que han hecho un error y en lugar de tener la gracia, la humildad de aceptar la reprensión y ponerse bajo disciplina, las personas se ofenden. Eso lo único que indica es de que no tienen un espíritu apacible. Yo en lo personal cuestionaría de que si están aptos para el ministerio. Ahora, no tan solo porque respondieron mal, sino que simplemente no aceptaron la corrección. Es algo de meditar y pensar. La instrucción es cuando usted recibe información detallada de cómo deben de ser las cosas hechas. Ahora, es simple, sencillo, de que Dios aquí nos ha dado todos los detalles de cómo llevar a cabo nuestra vida, pero hay un problema de que mucha gente tildan la palabra de Dios simplemente como un libro en asuntos espirituales. Pero si usted se enfoca en cómo Dios dio las leyes, son leyes en asuntos espirituales, pero para cómo lidiar con el prójimo, con Dios. Tan solo échenle una mirada a los 10 mandamientos. Los primeros 2 mandamientos es como respetar a Dios y los otros 8 es como respetar a su prójimo, a su vecino, a la persona que está a un lado de usted. El no matar, que el matar en sí debe de ser no cometer asesinato. Amén, porque dicen que es una contradicción en la palabra de Dios, porque Dios después manda a matar a
aniquilar varios pueblos cuando estaban tomando la región de Canaán. Pero por eso se debe de traducir a no asesinar, no quitar la vida a nadie simplemente por gusto. Porque hay varios casos dentro de la palabra de Dios donde la persona tenía que perder la vida simplemente ¿por qué? Porque le quitó a alguien la vida. Y ahí viene un punto que en el mundo se conoce como el karma. En español o en México se conocía como la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. Pero no es ni karma, ni la ley del talión, es la ley de Dios. Si usted estudia la Biblia, va a saber que eso se encuentra en el libro de Deuteronomio. No tengo la cita hoy, pero se las prometo para la siguiente. ¿Por qué? Porque es información que Dios nos ha dado detalladamente de cómo vivir en paz con nuestros prójimos, con nosotros mismos. Ahora, acuérdense que la Biblia claramente nos enseña que somos hechos a la imagen de Dios. Por consecuencia, cualquier hermano, cualquier hermana es la imagen de Dios y se tiene que respetar como tal, como la imagen de Dios. Y nosotros hemos tomado este concepto y lo hemos hecho tan abstracto que una persona no es la imagen de Dios, es simplemente otro come tortillas. Amén. Y no, es la imagen de Dios. Ahora, si tal persona, siendo imagen de Dios, actúa mal, aún así nosotros tenemos que hacer lo que está de nuestra parte para tratarlo bien, tratar de ayudarle a que corrija, a que cambie su modo de ser. ¿Por qué? Porque al final de todo, cada quien tiene su propia voluntad y cada quien va a actuar como cada quien quiere actuar. Pero para los que conocemos la palabra de Dios, nuestro deber es leer constantemente la palabra de Dios para encontrar estas instrucciones detalladas de cómo se deben de hacer las cosas. Ahora, también en instrucción en inglés dicen self-control. Autocontrol, autoconocimiento es como lo traducen en español, que es la capacidad de controlar las emociones y los deseos. Por eso muchas cosas vienen a tomarse como pecado. Por eso Dios prohíbe muchas cosas. ¿Por qué? Porque le afecta las emociones y le afecta los deseos. Amén. Y como usted puede ver, muchas veces varios de esos deseos vienen a causar enfermedades crónicas como cirrosis del hígado, como la diabetes, como las enfermedades venéreas, que son venéreas, enfermedades de transmisión sexual. Por eso la Biblia claramente dice que cada quien tenga a su propia esposa en santidad y honor. Y ahí volvemos a tomar el punto bíblico. Su propia esposa es con la que se casó la primera vez. Porque inclusive el Señor Jesucristo habló claramente de que no hay divorcio. Que hay muchas personas que ya han aceptado, pero es que hay situaciones especiales, claro. Y se aceptan cuando la persona está en un peligro físico abusivo. Hay, claro, esa excepción. En el Nuevo Testamento, en el libro de Corintios, habla claramente cuando la pareja que no es cristiana decide irse y no continuar en el camino de Dios, ni no continuar viviendo con el hermano o la hermana, entonces ese hermano, esa hermana es libre, no está sujeto a tal esclavitud. Pero es solamente en el caso de que el no creyente se retire del camino de Dios. Pero si no, hay que aguantarse. Hay que orar por esa persona para que venga al camino de Dios y todas las cosas sean como Dios manda.
También la palabra musar se refiere a un amarre, a una revisión y a una restricción. ¿Por qué es un amarre? Porque un ejemplo que se me viene a la mente, cuando usted tiene un perro y no quiere que ande por toda la yarda, o simplemente si va a un lugar no quiere que ande por todo el lugar, ¿qué es lo que hace? Le pone una correa larga. Eso es un amarre. ¿Para qué? Para que no se vaya más allá de lo que tiene que irse. Igual con los hijos, se les ponen restricciones. Hay ciertas restricciones que nosotros nos ponemos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque somos ya gente que tiene responsabilidades. En sí, responsabilidades en cierto punto vienen a ser también restricciones. ¿Por qué? Porque por causa de esa responsabilidad ya no tenemos opciones, o ya no tomamos opciones que pueden existir, que podemos hacer. ¿Por qué? Por simplemente el hecho de que tenemos obligaciones, y aún más del punto de vista bíblico. Amén. Para recibir consejo y prudencia, estamos en el verso 3. Y como les dije la otra vez, eventualmente vamos a avanzar más, porque primero hay que entender, por eso estas palabras están al principio, para entender estos conceptos. Amén. La siguiente palabra es prudencia. En inglés se traduce como wisdom. La palabra se pronuncia sakal. En inglés tienen la traducción de prudent, circumspect, wisely understand. En español sería prudente, circunspecto, hacer o actuar inteligentemente. Ahora, de todas estas palabras, la que a mí realmente me tocó realmente tratar de entender es la palabra circunspecto. Ya la había oído, circumspect en inglés, pero me di a la tarea de mirar qué significaban ambos lenguajes, tanto en inglés como en español. En inglés, circumspect, wary and unwilling to take risk. Y en español, circunspecto, que se comporta con reserva y seriedad. Si se da cuenta, los significados como que varían un poco, porque en inglés dice que tener duda y no tener la voluntad de tomar riesgos. Como cuando un amigo le invita a uno y dice, oh, let's do this. Y la persona que no quiere dice, no, man, I don't know, I don't feel right about this. No, you don't feel right. Eso ya es ser circunspect. ¿Por qué? Porque ya está wary, está unwilling to take the risk, ya no quiere tomar el riesgo. Más en español, y eso es parte de lo que se llama wisdom en inglés o prudencia, es que se comporta con reserva y seriedad. Cuando usted se comporta con reserva es casi el mismo significado de inglés. Usted dice, no creo que quiero hacer eso. Pero es más fuerte tener esa reserva cuando usted conoce las leyes de Dios, donde Dios les prohíbe ciertas cosas. Una de esas reservas que yo aprendí de mi Señor Padre es de que una vez estamos visitando unos parientes de él en la ciudad de Puebla, en el estado de ciudad de Puebla, perdón. Y me dice la pariente, que era una mujer de mi papá, pariente de mi papá, estábamos comiendo y ella me ofreció más comida, entonces yo le dije que sí. Y ya cuando ella fue a traer otro plato de comida, mi papá me jaló la oreja, la sien, no me acuerdo. Tendría yo unos 8 años por ahí. Y me dice, cuando estés de visita, nunca se pide más. Y en la Biblia dice que hay que poner cuello a tu garganta, porque el hombre te dirá, come y bebe, mas su corazón no está contigo, porque
como tal piensa él, así es. En otras palabras, mucha gente habla simplemente porque es parte de la cultura, pero realmente no tienen el corazón de compartir, de ser amables, de ser amplios, vastos para dar. Y esa es una de las cosas que es una reserva. Usted se reserva, se contrae, se separa a usted mismo de no hacer cosas porque es buena costumbre, es parte de la prudencia. Se me viene a la mente un ejemplo del pastor que empezó el movimiento de las iglesias de Calvary Chapel. Él visitó un hogar y le preguntaron que si quería más leche. Y él dijo, ok. Entonces extendió el vaso, le echaron lo que quedaba en el cartón de leche, y luego la gente comienza y menciona, hacer un comentario y dicen, there goes the milk for the baby. Pues en otras palabras, ya se acabó la leche, ya no hay más para el bebé. Y el pastor le dijo, bueno, si no había bastante leche, entonces no me la ofrezcas. Entonces ahí están los dos conceptos. La persona que ofrece realmente por deber, por cultura, pero realmente no quiere dar. Y el otro concepto de no recibir o no pedir, porque es parte de ser prudente. Y la palabra seriedad es de que, como dicen, estoy usando muchas expresiones en inglés, una expresión en inglés es a goofball. En español simplemente diríamos es un tonto, por lo menos del español de donde yo provengo, de la Ciudad de México. No sé qué otras palabras se usarían en Guatemala, El Salvador, en Centroamérica en general, porque hay muchas palabras que hay veces que no son conocidas por otros países, pero dan el mismo entendimiento. Entonces, eso es lo que es la instrucción, o lo que sería en el verso 3, el consejo de prudencia. La instrucción de reserva y seriedad se podía traducir. Amén. Para aprender a ser socialmente aceptable. Hay un psicólogo que, a lo que yo entiendo, debido a su manera de entender el trabajo de la mente humana, ya aceptó a Jesucristo. Él es doctor, su apellido es Peterson. No me acuerdo de su primer nombre, pero se hizo muy famoso y ha estado ayudando mucho en cuestión de psicología. Y lo curioso es de que él llega a conceptos que uno puede aprender simplemente leyendo la palabra de Dios. Había yo mencionado al filósofo Plato en inglés, en español su nombre es Platón. Y me puse a meditar en lo que es la filosofía. Y se traduce que la palabra filosofía es el amante de la sabiduría o el conocimiento. Mas estos personajes, Aristóteles, Platón y ellos, empiezan a filosofar, pero con el concepto de entender las cosas del punto de vista humano, de razonar como hombres por qué se hacen las cosas, o qué es lo mejor, qué es lo que sigue y todo eso. Por consecuencia, yo llegaba a entender y a observar el punto de que si usted conoce de Dios, ya no hay mucho que filosofar, porque estos personajes quieren aprender o llegar a entender conceptos, razones, y el por qué es esto, y por qué el hombre hace aquí, y por qué el hombre hace allá, de un punto de vista únicamente desde el ser humano
y no un punto de vista de parte de Dios. ¿Por qué? Porque una de las preguntas que hacen en filosofía, ¿de dónde venimos y a dónde vamos? Y la Biblia claramente nos dice ambas. Si usted tiene a Dios y tiene la Biblia, ya no se preocupa en estar perdiendo tiempo filosofando. ¿Por qué? ¿De dónde venimos? Dios nos creó. ¿A dónde vamos? A donde nuestras acciones nos tomen, ya sea al cielo con Dios o al infierno. ¿Por qué? Porque no obedecimos a Dios. Así de sencillo. ¿Qué tanta más filosofía quiere usted? Pero en fin, el mundo le da gran pleitesía a estos pensadores y como mencioné, Baruch Spinoza, y escuchando acerca de él, hay otro filósofo alemán que es muy nombrado en la filosofía moderna porque él es el que inventó la frase Dios está muerto. Inclusive se hizo una película, Dios no está muerto. O creo que ya hay dos, no estoy seguro. Pero es Friedrich Nietzsche. Ahora, este individuo, lo mismo que Baruch Spinoza era un judío y él empezó a meditar y pensar fuera de los conceptos bíblicos y por consecuencia lo excomulgaron de la comunidad hebrea. Friedrich Nietzsche era también hijo, si no mal recuerdo, de un pastor. Pero decidieron pensar en conceptos fuera de lo que es Dios, en conceptos de lo que es el yo. Por consecuencia, se salieron de la instrucción y ya no tuvieron prudencia. Ahora, Friedrich Nietzsche, sus frases, sus conceptos en psicología son muy famosos y muy mencionados, pero no les mencionan de que este hombre acabó desquiciado, sin reconocer a nadie por varios años. Tuvo que ser cuidado como si fuera un bebé, o sea, literalmente perdió el concepto de la realidad, no sabía quién era nadie, simplemente estaba ahí como un vegetal. Eso sí no les dicen. ¿Pero por qué pasa eso? Porque dicen eso en su corazón, no hay Dios. Este concepto, todos los conceptos que tenemos aquí en la palabra de Dios son conceptos para nuestro nuestro bienestar. Pero como mencionaba la vez pasada, el que se acerca a Dios debe de creer que le hay, o sea que Él existe. Y por eso es de que usted mira a mucha gente que se pone a estudiar la palabra de Dios simplemente para encontrar los errores que están ahí. Y yo me figuro una imaginación de que Dios dice, oh, ¿quieres encontrar errores? Ok, los vas a encontrar. Y a las personas que dicen, bueno, Señor, yo quiero conocer tu voluntad. ¿O quieres conocer mi voluntad? Ok, la vas a encontrar. Porque Dios respeta la voluntad de cada quien. Cuando el faraón endureció su corazón, primero él se puso en esa posición en contra de Dios. En el hebreo original, cuando dice, y Dios endureció el corazón de Faraón, la traducción sería más cerca a Dios concretó la decisión de Faraón. En otras palabras, Dios confirmó, afirmó, remachó y le dice, ¿quieres hacer eso? Ahora eso es lo que vas a hacer. Porque Dios es un caballero, Dios le va a respetar su voluntad. Si usted decide hacer una cosa, Dios le va a decir, ok, hazlo. Si usted decide buscar la voluntad de Dios por medio del estudio de las Escrituras, Él va a decir, te lo voy a dar. Igual que Salomón cuando se fue y oró, Señor, ayúdame a guiar tu pueblo. Y Dios le dijo, no habrá otro hombre más sabio que tú en toda la tierra. Amén. Y eso es algo que podemos mirar aquí
fácilmente. Ahora, traía yo todavía para ir al final del verso 3, justicia, juicio y equidad. Pero nada, ya nomás me quedan 5 minutos, pero vamos a entrar en eso, porque una cosa que yo entiendo en el español es de que realmente cuando hablamos de justicia, muchas veces estamos en el entendimiento de que es juicio. ¿A qué me refiero a eso? Porque dicen, especialmente cuando hay un pleito, dicen, es que yo quiero justicia. Pero ese no es el entendimiento bíblico cuando se habla de justicia. Eso es juicio. Yo quiero que le hagan juicio para que se haga lo que es correcto, es en sí lo que se debería de decir, no decir justicia. Porque la palabra justicia es tzedek, que es el derecho, equidad, de equidad. Lo que es justo, lo que es recto, lo que trae prosperidad. En inglés tenían la frase que es, it is the right thing, hacer lo correcto. Entonces, por eso cuando dice la frase, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo será añadido, se está refiriendo a que busquen, entiendan, lean, estudien la palabra de Dios para saber qué hacer correctamente. Entonces, todo lo demás será añadido. Pero la mayoría buscan primero las añadiduras, ya después buscan hacer la voluntad de Dios. Y con ese concepto los voy a dejar para que mediten y piensen. Y los vamos a expandir un poquito más en la siguiente vez que nos podamos reunir, si es la voluntad de Dios. Damos gracias a Dios porque nos ha permitido estar aquí una vez más. Vuelvo a repetir, estamos aquí en las instalaciones de la Casa de Dios de nuestro hermano José Noé Carvajal, nuestro pastor. Y es en la dirección 4622 Wadsworth Avenue en Los Ángeles. Teléfono 323-233-0004. Y damos gracias por su compañía. Si tiene algún comentario, háganos saber, pueden llamar y estaremos esperando con ansiedad si hay algo que puedan comentar. Si hay algo que yo haya mencionado, si les parece que no está correcto, con toda libertad, siéntanse libres de hacer esa mención del error y lo rectificaremos, porque por eso estamos aquí, no tan solo para enseñar, sino para aprender si es que hemos hecho algún error. Por eso es la instrucción, para corregir. Amén. Damos gracias por todo, gracias por su tiempo con nosotros, y que Dios les bendiga abundantemente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.